Me llamo Aitana. Tengo 26 años. Soy enfermera del turno de noche. Esa misma mañana, terminé un turno de 12 horas en urgencias. Mis manos todavía olían a guantes de látex y al jabón del hospital. Mi padre había cambiado todas las cerraduras de la casa en la que le había estado pagando 1.200 euros al mes por vivir. Luego me envió un mensaje de texto. Tu habitación es ahora de Megan. Ven a recoger tus cosas del césped. No montes una escena. Mis cosas en el césped como si fuera el día de la basura. Para el viernes, un agente de la Guardia Civil estaba en la puerta de su casa con un fajo de papeles. Lo que decían esos papeles hizo que mi padre se sentara físicamente en los escalones. Pero el verdadero daño llegó 6 semanas después, en un sobre blanco normal, con el remite de la agencia tributaria en la esquina. Antes de continuar, si esta historia te llega, por favor, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente conectas con ella. Deja tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Me encanta saber dónde estáis todos cuando escucháis esto. Ahora, dejadme que os lleve a un martes de marzo, la mañana en que todo lo que creía saber sobre la familia se vino abajo. Volví a casa después de la facultad de enfermería. Eso fue hace 3 años. No porque no pudiera permitirme un alquiler en otro sitio, podía, pero porque mi padre, Gerardo Pérez, me sentó en la mesa de la cocina un domingo y me dijo: ¿por qué malgastar el dinero en extraños cuando puedes ayudar a la familia? Tenía sentido en ese momento. Tenía 23 años. Acababa de empezar en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, haciendo turnos de noche en urgencias. La idea de volver a un lugar que ya conocía, con comida en la nevera y una lavadora que no se tragaba las monedas, parecía práctico, incluso inteligente. Así que llegamos a un acuerdo: 1,2 euros al mes. El primero de cada mes, sin contrato de arrendamiento, solo un apretón de manos y una transferencia por Bizum. Escribía alquiler en el concepto cada vez. 1.200 euros. Eso era más que un apartamento de un dormitorio en nuestra zona de la ciudad. Lo sabía, pero me dije a mí misma que estaba invirtiendo en la familia, ayudando con la hipoteca, siendo una buena hija. Y esto es lo que significaba ser una buena hija. Trabajaba turnos de noche de 12 horas. Volvía a casa a las 7 de la mañana y preparaba el desayuno para toda la casa antes de irme a dormir. Huevos, tostadas, café en la mesa a las 7:30. Hacía la colada los miércoles, limpiaba los baños los sábados, sacaba la basura porque nadie más se acordaba. Nadie me dio las gracias. Ni una sola vez. No estoy exagerando. Ni una sola vez en 3 años. Mi hermana Megan, de 23 años, 2 años menor que yo, vivía en la habitación de enfrente. No pagaba nada, 0. Le pregunté a mi padre sobre ello una vez, con cuidado, de la forma en que preguntas sobre algo de lo que ya sabes la respuesta. Ni siquiera levantó la vista de la televisión. Todavía se está encontrando a sí misma, Aitana. No seas mezquina. Me dije a mí misma que era temporal, que vería lo duro que trabajaba. Me equivoqué en muchas cosas en aquel entonces, pero en lo que más me equivoqué fue en eso. Megan se comprometió en febrero. Su novio, David, de 25 años, que trabajaba en un concesionario de SEAT en la carretera de Circunvalación, se lo pidió en un restaurante de la Tagliatella el día de San Valentín. Megan publicó 14 fotos, 312 me gusta. Mi padre reaccionó como si hubiera ganado el premio Nobel. En una semana, Gerardo estaba planeando una fiesta de compromiso. En casa, 30 invitados, tíos, primos, vecinos. Los amigos del mus de Gerardo. Encargó una pancarta personalizada en Etsy. Se pasó todo un sábado repintando el salón. Gris perla, la elección de Megan. Le vi acarrear botes de pintura desde el garaje. 2 años antes, le había pedido que repintara mi dormitorio. El techo tenía una mancha de humedad marrón del tamaño de un plato. Dijo que se pondría a ello. Nunca lo hizo. Ahora estaba allí, con 2 capas, cinta de pintor azul en todos los rodapiés, silbando mientras trabajaba. Megan entró en el salón mientras yo fregaba el suelo de la cocina para la fiesta. Aitana, ¿puedes hacer esos sándwiches de pepino? Se te dan bien estas cosas. No un ¿puedes ayudar? No un ¿te importaría? Solo un ¿se te dan bien estas cosas? Dije, claro, porque siempre decía que sí. La semana antes de la fiesta, llegué a casa de un turno y encontré a Gerardo en el umbral de mi dormitorio con una cinta métrica.
Estaba midiendo la pared donde estaba mi escritorio. ¿Qué haces? Solo pensando en el almacenamiento. Enrolló la cinta métrica y pasó a mi lado sin decir una palabra más. Me quedé allí, en el umbral, todavía con el pijama de trabajo, y sentí algo que aún no podía nombrar. Almacenamiento. Esa es la palabra que usó. No le di más vueltas. Debería haberlo hecho. Martes 11 de marzo. Fiché mi salida del Gregorio Marañón a las 6:52 a. Había sido un turno difícil. Un accidente de moto a medianoche. Una abuela con una parada cardiorrespiratoria a las 3 a.m. La recuperamos, pero por los pelos. Mis manos estuvieron firmes durante 12 horas. No empezaron a temblar hasta que giré en mi calle. Lo primero que vi fueron las cajas de cartón en el césped, 3 bolsas de basura negras junto a ellas, un cesto de la ropa volcado de lado, mi ropa desparramada sobre la hierba mojada, mis libros de texto de enfermería apilados en el camino de entrada, las tapas deformándose por el rocío de la mañana. Pensé que nos habían robado. Nada. Entonces vi la cerradura, de latón nuevo, todavía brillante. Metí la llave, no giró, lo intenté de nuevo, nada. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi padre. Tu habitación es ahora de Megan. Ven a recoger tus cosas del césped. No montes una escena. Lo leí 3 veces. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Entonces llegó un segundo mensaje de mi madre. Carmen. Cariño, tu padre ya ha decidido que es mejor así. Mejor. Esa es la palabra que usó. Mejor. Me senté en el escalón del porche. El hormigón estaba frío a través de mi pijama. El fonendoscopio todavía estaba alrededor de mi cuello. Miré el césped, mi ropa, mis libros, la pequeña caja de madera donde guardaba la borla de mi graduación universitaria y los pendientes de mi abuela. Estaba en un charco. Me quedé sentada allí durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj del salpicadero desde donde había aparcado. 11 minutos de silencio. Entonces hice algo que nunca había hecho en 26 años de ser la hija de Gerardo Pérez. Dejé de intentar ser la buena. No entré. No podía, obviamente. Así que me senté en mi coche e hice cuentas. 3 años, 12 meses al año, 1.200 euros al mes, 43.200 euros. Eso es lo que le había pagado a Gerardo Pérez por vivir en una habitación que acababa de regalarle al prometido de mi hermana. Sin previo aviso, sin conversación, sin reembolso. Comprobé mi cuenta de ahorros en mi teléfono. 2.100 euros. Eso es lo que me dejaron 3 años de alquiler a papá. No era suficiente para la fianza y el primer mes de alquiler en ningún sitio decente. No era suficiente para un depósito de seguridad. No era suficiente para el somier de una cama. Miré el césped de nuevo. Algunas de mis cosas ya estaban arruinadas. El rocío había empapado el cartón. Un álbum de fotos. Mi graduación de la Facultad de Enfermería. La abuela Rosario poniéndome la beca. Estaba oscuro por la humedad en el borde inferior. Las páginas se curvarían. Nunca volverían a estar planas. Mi teléfono sonó. Gerardo. Lo dejé sonar. 5 tonos. Buzón de voz. Dejó un mensaje. Lo escuché en el coche con las ventanillas subidas. Aitana, no seas dramática. Ven a recoger tus cosas antes de que los vecinos empiecen a hacer preguntas. Y no llames a tu abuela por esto. No es asunto suyo. No llames a tu abuela. Lo dijo como una advertencia, como si supiera exactamente quién se pondría de mi lado y quisiera cortarla de raíz. Apagué el motor, mirando la casa que había ayudado a pagar, mirando la nueva cerradura de latón, reflejando la luz de la mañana como una peineta. Lo había planeado. Esperó a que me fuera. 12 horas de noche, garantizado que no entraría. Y trasladó mi vida al césped mientras yo ponía vías intravenosas a extraños. Eso cambió algo en mí, silenciosa y permanentemente. Conduje hasta el hospital, no porque tuviera un turno, sino porque era el único lugar que sentía seguro. La sala de descanso del 3er piso tiene un sofá que huele a café quemado y a vinilo. Me senté allí y lloré, no a sollozos, solo goteando. Las lágrimas corrían por mi pijama de trabajo mientras sostenía un vaso de papel con agua que nunca bebí. Elena Castillo me encontró a las 8:15. Elena es supervisora de enfermería en el turno de día, 34 años, de Cádiz, con el carácter de una bengala, casada con un hombre que se gana la vida discutiendo. Me echó un vistazo y cerró la puerta de la sala de descanso. Habla,
Le conté todo. Las cerraduras, el mensaje, el césped, las cajas. Elena no dijo, lo siento. No dijo, eso es terrible. Hizo una pregunta que no esperaba. ¿Le pagabas por Bizum o por transferencia? Bizum, todos los meses. ¿Qué ponías en el concepto? Alquiler. Elena sacó su teléfono y llamó a su marido, Marcos, en ese mismo momento. Lo puso en altavoz. Marcos Castillo, abogado inmobiliario, 7 años de práctica especializado en disputas entre inquilinos y propietarios. Me hizo 3 preguntas. ¿Tenía un contrato de arrendamiento? No. ¿Cuánto tiempo llevaba pagando? 3 años. ¿Tenía pruebas de los pagos? Sí. 36 transacciones de Bizum, cada una etiquetada como alquiler. La línea se quedó en silencio por un momento. Acaba de realizar un desahucio ilegal de un inquilino en precario, dijo Marcos. Eso es una violación de la ley en España. No importa que sea familia. No importa que no haya un contrato en papel. Miré el teléfono fijamente. ¿Qué hago? Haz una captura de pantalla de cada transacción de Bizum esta noche, de cada una. Y hagas lo que hagas. No borres ese mensaje que te envió. Marcos dijo una cosa más antes de colgar. ¿Ha estado tu padre declarando esos ingresos por alquiler en su declaración de la renta? No sabía la respuesta, pero tenía la sensación de que él ya la sabía. Lo intenté una vez más, una última vez, porque me lo debía a mí misma. El saber que había preguntado antes de actuar. El martes por la noche, me senté en la habitación de invitados de Elena. Cargué mi teléfono y llamé a Gerardo. Respondió al segundo tono. Papá, necesito que hablemos de la habitación. No hay nada de qué hablar. La decisión está tomada. Te he estado pagando un alquiler durante 3 años. Estabas ayudando con la hipoteca. Eso no es un alquiler. Me enviaste un mensaje diciendo, el alquiler vence el día 5. Todos los meses, papá. Silencio. 3 segundos completos. Los conté. No tergiverses mis palabras, Aitana. Necesito 30 días. Es todo lo que pido. Tu hermana necesita la habitación ahora. Tienes 26 años. Apáñatelas. Clic. Me colgó. Gerardo Pérez, el hombre que me enseñó a decir por favor y gracias, que una vez me dio una palmada por dar un portazo porque en esta casa no se falta al respeto, le colgó a su hija que le pedía un preaviso de 30 días. Dejé el teléfono en la mesita de noche. Mis manos estaban firmes. Me di cuenta de eso. 10 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. No era Gerardo, era Megan. Oye, Aitana, ¿puedes venir a recoger el resto de tus cosas mañana por la mañana? David va a traer su escritorio. El escritorio de David. En mi habitación, la habitación con la mancha de humedad que mi padre nunca pintó para mí, pero que repintó en 48 horas para mi hermana. No le respondí a Megan. En su lugar, abrí la aplicación de mi banco. Revisé 3 años de transferencias de Bizum. 1200, 1200, 1200. Un ritmo tan constante como el latido de un corazón. Hice mi primera captura de pantalla a las 21:47. No paré hasta tener las 36. Gerardo no esperó. El miércoles por la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes de personas con las que no había hablado en meses. La tía Sandra, la hermana menor de Gerardo que vive en Toledo, opina sobre todo. Me envió un mensaje a las 7:15 a.m. Tu padre dice que estás poniendo pegas para mudarte. Cariño, Megan se va a casar. Alégrate por ella. El tío Ricardo, compañero de casa y cuñado de Gerardo, me envió un mensaje 20 minutos después. Gerardo dice que le estás exigiendo dinero. Eso no es propio de ti, Aitana. Exigiendo dinero. Así es como lo contó. Revisé los mensajes. 6 mensajes de 4 parientes en 2 horas. Todas variaciones del mismo tema. Aitana está siendo egoísta. Aitana está celosa de Megan. Aitana le está haciendo la vida difícil a Gerardo. Nadie me envió un mensaje para preguntarme qué había pasado. Ninguno de ellos llamó para escuchar mi versión. Gerardo contó su versión, y la familia se la pasó como una tortilla de patatas en una comida familiar. Todos tomaron un trozo. Nadie comprobó los ingredientes. No solo me estaba echando, estaba reescribiendo la historia para que cuando yo me defendiera ya fuera la villana. Me senté en la mesa de la cocina de Elena y miré mi teléfono. Podía sentir el viejo instinto, la mediadora que hay en mí, la que siempre suaviza las cosas. Quería llamar a todo el mundo y explicarles. Quería decir, eso no es lo que pasó.
Dejadme contaros mi versión. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego lo cogí de nuevo y abrí mi historial de Bizum. 36 transacciones, 43.200 euros. Guardé cada captura de pantalla en una copia de seguridad en la nube. Cada concepto que decía alquiler, cada fecha, cada euro. Gerardo estaba construyendo una narrativa. Yo estaba construyendo un expediente. El miércoles por la mañana, volví a la casa para recoger lo que quedaba. Gerardo había movido las cajas restantes al camino de entrada. No al porche, no al garaje, sino al camino de entrada, justo donde cualquiera que pasara en coche pudiera verlas. Una ya se estaba rompiendo por el fondo por el peso. La señora García, de enfrente, estaba fuera regando sus geranios. Me vio llegar, me vio abrir el maletero, no apartó la vista. Gerardo salió por la puerta principal. Sonreía, pero no a mí. A la calle, actuando. Solo está recogiendo el resto de sus cosas, le gritó a la señora García, lo suficientemente alto como para que todo el barrio lo oyera. Los hijos, ya sabes, no pueden quedarse para siempre. No respondí. Cogí la primera caja. Ropa de invierno, una olla de cocción lenta, un marco de fotos con una grieta en el cristal, mi foto de graduación, la de la abuela Rosario. Papá, necesito revisar mi habitación por si me he dejado algo. La habitación ya es de Megan. No hay nada tuyo allí. Miré por la ventana delantera al pasar. Mi dormitorio, la habitación por la que había pagado 43.200 euros, había sido repintada. Cortinas nuevas, colcha nueva. El escritorio de David ya estaba contra la pared del fondo. 2 días. Había convertido toda mi vida en el despacho de otra persona en 2 días. Gerardo se volvió hacia la señora García y se encogió de hombros, sonriendo. Mano dura, mano dura. Lo llamó mano dura. Metí la última caja en el maletero. No lo cerré de un portazo. Lo cerré suavemente, deliberadamente. Quería que pensara que me estaba rindiendo. No lo hacía. Pero sí que guardé el número de la señora García del directorio del barrio. Ella estaba allí mismo. Vio las cajas en el césped. Escuchó cada palabra. Los testigos recuerdan. Esa noche, Marcos Castillo extendió un bloc de notas amarillo sobre la mesa de la cocina de Elena y se sentó frente a mí como un mecánico que te muestra lo que está mal bajo el capó. 3 movimientos, dijo. Cada uno es independiente, cada uno es legal, y cada uno va a llamar su atención. Levantó un dedo. Primero, demanda por desahucio ilegal. La ley española exige un preaviso mínimo por escrito de 30 días para rescindir un arrendamiento verbal. Él te dio 0. Eso es una infracción legal. El tribunal puede conceder una indemnización por daños y perjuicios más las costas. Segundo dedo, juzgado de primera instancia. Se te deben 43.200 euros. En concepto de alquiler pagado sin un contrato de arrendamiento legal. El límite para un juicio verbal es de 15.000 euros. Así que presentamos la demanda allí primero. El resto puede ir a la vía civil más tarde. Tercer dedo. Denuncia a la agencia tributaria. Recibió 43.200 euros en ingresos por alquiler durante 3 años. Y apostaría mi maletín a que no declaró ni un céntimo. Esos son ingresos no declarados sujetos a impuestos. Miré el blog. 3 puntos. 3 líneas que podrían desmantelar todo el sentido de autoridad de mi padre. Lo de Hacienda, dije en voz baja. Eso podría destrozarlo. Marcos no parpadeó. Él no dudó cuando tiró tu vida al césped. Elena me puso un vaso de agua delante. No estás siendo cruel, Aitana. Estás siendo precisa. Abrí mi portátil. La carpeta ya estaba creada. La había estado organizando desde el martes por la noche. 36 capturas de pantalla de Bizum. Extractos bancarios con fechas coincidentes. El mensaje de Gerardo. El alquiler vence el día 5. El mensaje del desalojo. Tu habitación es ahora de Megan. Una cronología de los hechos. Escrita a mano. Fechada. Marcos revisó cada archivo. Cuando terminó, cerró el portátil y asintió. Imprímelo todo. 2 copias. Vamos al notario el jueves por la mañana. Llamé a la abuela Rosario el jueves por la tarde. Respondió como siempre lo hace, a media frase, como si la conversación hubiera comenzado antes de que sonara el teléfono. Ya he oído la versión de Gerardo, cariño. Déjame adivinar. Te fuiste porque eres una desagradecida y estás celosa de tu hermana. Casi me río.
Casi. Eso no es lo que pasó, abuela. Sé que no. Conozco a mi yerno. Le dice a la gente lo que le hace quedar bien. Lo ha estado haciendo desde el día en que se casó con tu madre. Le conté todo. Las cerraduras, el mensaje, el césped, las cajas en el rocío. Estuvo callada todo el tiempo. La abuela Rosario no interrumpe. Recopila. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Le hizo lo mismo a su hermano, ¿sabes? No lo sabía. A Enrique, el hermano menor de Gerardo. Heredaron el dúplex de su madre juntos, a partes iguales. Gerardo se mudó, empezó a tomar decisiones sin Enrique, y cuando Enrique no estuvo de acuerdo, Gerardo cambió las cerraduras de su mitad. Le dijo a toda la familia que Enrique había abandonado la propiedad. Enrique no luchó, perdió su parte. No ha hablado con Gerardo en 15 años. Dejó que eso calara. No hagas lo que hizo Enrique, cariño. Enrique se quedó callado. Lo perdió todo. Se me hizo un nudo en la garganta. No me voy a quedar callada. Bien. Entonces dijo algo que me dolió, más que todo lo demás. Tu madre me llamó anoche. Sabe que está mal, Aitana. Lo sabe. Simplemente no lo dirá en voz alta. Mi madre lo sabía y lo permitió. Vio cómo Gerardo cambiaba las cerraduras y sacaba mis cosas al césped. Y eligió la paz con él por encima de la justicia para mí. Esa fue la parte que dolió más que las cerraduras, más que el mensaje, más que el rocío en mis fotos de graduación. El silencio de mi madre. La fiesta de compromiso de Megan fue el sábado por la noche. 30 invitados. La casa iluminada como en una revista. Guirnaldas de luces en el porche. Un cartel de bienvenida con David y Megan en caligrafía dorada. Coches aparcados a ambos lados de la calle. No estaba invitada. Me enteré porque la tía Sandra me incluyó accidentalmente en un grupo de WhatsApp con la dirección y la hora. Lo borró 30 segundos después, pero lo vi. No fui. No pasé por allí. Me senté en la habitación de invitados de Elena y miré el reloj. A las 20:47, mi teléfono se iluminó. Notificación de Instagram. Mi prima Lucía, de 19 años, la hija menor de Sandra, publicó una historia desde dentro de la fiesta. La abrí. Allí estaba Gerardo, de pie en el salón, sosteniendo una copa de cava y haciendo un brindis. La cámara temblaba, el audio era metálico, pero escuché cada palabra. La familia lo es todo, dijo, sonriendo. Nos cuidamos unos a otros en esta casa. 30 personas levantaron sus copas. Detrás de él, a través de la puerta abierta de lo que solía ser mi habitación, pude ver las cortinas nuevas, el escritorio de David, una foto enmarcada de Megan y David en la pared, donde antes colgaba mi diploma de enfermería. Gerardo levantó su copa más alto. Megan, cariño, te mereces el mundo. Esta casa siempre será tu hogar. Esta casa siempre será tu hogar. Nunca me había dicho eso en 26 años. En 43, 1.200 euros. De cero ni una sola vez. Vi la historia 2 veces. Luego cerré Instagram y me quedé mirando el techo. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, en una casa que había ayudado a pagar, mi padre estaba brindando por la familia. En una habitación que me robó, frente a 30 personas que no sabían o no les importaba que su hija mayor estuviera sentada sola en una cama prestada, brindó por la familia en la habitación que me quitó. Lucía me llamó el domingo por la mañana. Sonaba incómoda, como alguien que lleva un plato que sabe que está a punto de dejar caer. Necesito contarte algo, Aitana, sobre lo que dijo papá. Quiero decir, lo que dijo el tío Gerardo en la fiesta. Dime, se levantó durante el brindis y les dijo a todos que te habías mudado porque querías independencia. Dijo, ni siquiera se molestó en felicitar a su hermana. Sus palabras exactas. Cerré los ojos. La tía Sandra lo apoyó. Dijo, algunos hijos solo piensan en sí mismos. Y el tío Ricardo simplemente asintió como si fuera un hecho. ¿Alguien preguntó por mí? ¿Por mi versión? No, nadie. La voz de Lucía bajó. Fue muy feo, Aitana. Todo el mundo le creyó sin más. Me senté en el borde de la cama y apreté la palma de mi mano contra mi rodilla para que dejara de temblar. Hay una cosa más, dijo Lucía. David estaba hablando con el hijo de Ricardo sobre la habitación. La llamó enorme. Dijo que era perfecta para un despacho en casa. Estaba presumiendo de ella. ¿Un despacho en casa? Ni siquiera una habitación para un futuro hijo. David, un vendedor de coches que conocía a mi familia desde hacía 11 meses,
Estaba sentado en un escritorio en una habitación por la que yo había pagado un alquiler durante 3 años y estaba presumiendo de los metros cuadrados. Mi padre no solo regaló mi habitación, regaló mi nombre en una fiesta a la que no fui invitada. Reescribió 3 años de pagos de alquiler en una historia sobre una hija egoísta que no podía alegrarse por su hermana, y pensó que ese era el final. Pensó que me lo tragaría como me había tragado todo lo demás. Estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando la hija tranquila deja de tragar. Lunes por la mañana, 6:12 a. M acababa de salir de otro turno de noche. 14 horas esta vez. Un accidente múltiple en la M30. Mis manos todavía olían a betadine. Me senté en la mesa de la cocina de Elena y abrí mi portátil. La carpeta estaba en el escritorio. La había llamado simplemente Caso. 36 capturas de pantalla de Bizum. Extractos bancarios con las transacciones resaltadas. Los mensajes de Gerardo, capturados, con fecha y hora, con copia de seguridad en la nube, las copias compulsadas que Marcos me ayudó a preparar, una cronología manuscrita de cada evento desde el 11 de marzo. Elena bajó a las 6:30. Me vio sentada allí, todavía con el pijama de trabajo, mirando la pantalla. No me preguntó si estaba bien. Sirvió 2 tazas de café, puso una delante de mí y se sentó. No hablamos. Simplemente se sentó allí. A veces, el coraje se parece a eso. Alguien sentado a tu lado mientras decides. A las 6:45, llamé a Marcos. Estoy lista. No dudó. El juzgado abre a las 8:30. Me duché. Me puse un pijama de trabajo limpio. La única ropa profesional que tenía que no estaba arrugada en una bolsa de basura. Me sequé el pelo. Me miré en el espejo. No quería venganza. Quería lo que me debían. Hay una diferencia. La venganza es ruidosa. La venganza es una llamada telefónica a medianoche, una escena en una fiesta, una publicación en Facebook. Lo que yo quería era papeleo, documentación. Un juez leyendo la palabra alquiler 36 veces seguidas y pidiéndole a mi padre que lo explicara. Cogí la carpeta. Elena estaba en la puerta. Estaré aquí cuando vuelvas. Conduje hasta el juzgado con las ventanillas bajadas. El aire de marzo era frío y cortante. Mis manos estaban firmes en el volante. Habían estado firmes toda la noche. No iban a temblar ahora. El juzgado de primera instancia es un edificio de ladrillo bajo en la calle Gran Vía, con un detector de metales en la puerta principal y luces fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca cansado. Llegué a las 8:22. Había 4 personas delante de mí en la ventanilla del secretario judicial. Hice cola sosteniendo un sobremanila lo suficientemente grueso como para parecer importante. Mi pijama de trabajo todavía tenía el pliegue del hospital. Cuando llegué al mostrador, una mujer con gafas de leer y una placa con el nombre de Dolores me miró de la forma en que los secretarios miran a todo el mundo. Paciente, impasible, lista para aburrirse. ¿Qué vamos a presentar hoy? 3 cosas, dije. Una demanda de desahucio por precario, una demanda de juicio verbal y necesito los formularios para una denuncia a la agencia tributaria. Dolores levantó una ceja. Solo una. Abrí el sobre y lo extendí. Las capturas de pantalla de Bizum, 36 páginas, cronológicas, los mensajes de texto impresos y compulsados, los extractos bancarios, la cronología. Se puso las gafas de leer y hojeó la pila. Lenta, cuidadosamente, página por página. ¿Este es su padre?, preguntó, leyendo el texto. Tu habitación es ahora de Megan. Sí, señora. Me miró, no con lástima, sino con algo que casi parecía respeto. Esto es más documentación de la que la mayoría de la gente trae para un divorcio. Tiene un rastro de papel que la mayoría de los abogados de arrendamientos envidiarían. Él mismo lo creó, dije. Cada concepto de Bizum dice alquiler. Cada mensaje confirma el acuerdo. Dolores asintió. El límite del juicio verbal en España es de 15.000 euros. Tendrá que considerar la vía civil para el resto. Lo sé, este es el comienzo. Selló el primer formulario, luego el segundo y luego el tercero. Hay una sanción legal por desahucio ilegal, dijo, además de cualquier indemnización por daños y perjuicios que se le conceda. Firmé mi nombre 3 veces. Mi mano no tembló ni una sola vez. Viernes, 4 días después. Yo no estaba allí cuando sucedió. Estaba en el trabajo. Otro turno de noche. Otras 12 horas de monitores pitando y misericordia fluorescente.
pero Marcos me llamó. A las 9:14 a.m., con la actualización. El agente de la Guardia Civil llegó a casa de Gerardo a las 8:45 de la mañana. Un coche oficial, un uniforme, a plena luz del día. Gerardo estaba en la entrada del garaje guardando sillas plegables, las que sobraron de la fiesta de compromiso, todavía sin guardar. El tío Ricardo estaba en el porche tomando café. La tía Sandra se veía a través de la ventana de la cocina. El agente subió por la entrada, con los papeles en la mano. Gerardo Pérez. Sí, ha sido notificado. Gerardo cogió los papeles. Según Ricardo, que se lo contó a Sandra, que se lo contó a Lucía, que me lo contó a mí, la cara de Gerardo se puso roja antes, incluso de terminar la primera página. Oyó la pila, GP allí mismo en la entrada. Demanda de desahucio por precario, citación para juicio verbal por 10.000 euros y la notificación de la derivación a la agencia tributaria. Se sentó en los escalones del porche, con fuerza, como si las rodillas le hubieran fallado. Ricardo dejó su taza de café. «Gerardo, ¿qué pasa?» Gerardo no respondió. Simplemente siguió mirando los papeles, dándoles la vuelta una y otra vez, como si leerlos de nuevo pudiera cambiar lo que decían. Sandra salió por la puerta principal. «¿Qué está pasando? ¿Quién era ese?» Gerardo levantó la vista. La voz se le quebró en la primera palabra. «Me ha demandado. Mi propia hija me ha demandado». Durante 30 años, la palabra de Gerardo Pérez había sido ley en esa familia. Él decidía quién se sentaba dónde en Nochebuena. Él decidía cuándo se apagaba la luz del porche. Él decidía a quién pertenecía cada habitación. El viernes por la mañana, de pie en su propia entrada con el café enfriándose, descubrió que la ley real no estaba de acuerdo. Mi teléfono no paró de sonar en todo el día. Viernes. El tío Ricardo llamó primero. Respondí. «Aitana, ¿qué has hecho?» «He presentado lo que era legal y preciso, tío Ricardo. Es tu padre. Y yo fui su inquilina durante 3 años». Colgó. La tía Sandra llamó a mi madre. Mi madre me llamó llorando. No un llanto de enfado, solo del tipo impotente. El sonido de una mujer que pasó 30 años evitando el momento exacto en el que se encontraba. «Aitana, por favor, ¿puedes retirarlo?» «No hay nada que retirar, mamá. Está presentado». Luego Megan. Su voz llegó a través del teléfono como una alarma de coche. «Estás arruinando mi compromiso. Lo sabes, ¿verdad? Esto es porque estás celosa. Siempre ha sido porque estás celosa. Esto es por 43.200 euros y un desahucio ilegal. Veré a papá en el juzgado, Megan». Balbuceó algo sobre que yo era egoísta y dramática. Dije adiós y dejé el teléfono en la mesita de noche. Gerardo llamó el último. 21:18 p.m. No gritó. Eso me sorprendió. Su voz era tensa, presurizada, la voz de un hombre que se esforzaba mucho por no gritar. «¿Metes a Hacienda en mi casa?» «En mi casa. Tú sacaste mis pertenencias al césped. La misma energía, papá. Ese dinero era entre nosotros. No eran ingresos». Guardé silencio por un momento. Entonces tendría cuidado al decir eso en voz alta. No sabía que estaba grabando. La ley española permite el consentimiento de una de las partes. Cada palabra que acababa de decir, ese dinero, era entre nosotros. No eran ingresos, era ahora un archivo de audio con fecha y hora que confirmaba que había recibido los pagos y los consideraba no declarables. Le di 3 años de respeto. Él me dio un mensaje de texto. Habíamos terminado de negociar. 3 semanas después, juzgado de primera instancia, segunda planta, sala 204. Era más pequeña de lo que esperaba. Sin estrado para el jurado, sin galería, solo filas de bancos de madera, una mesa elevada para el juez y 2 mesas mirando hacia adelante. Olía a cera para suelos y a papel viejo. Gerardo se sentó en la mesa del demandado, solo, sin abogado. Le había dicho a Ricardo que no necesitaba uno. No voy a contratar a un abogado para luchar contra mi propia hija. Me senté en la mesa del demandante con mi carpeta manila y una cronología impresa. Marcos me había preparado, pero no podía representarme en un juicio verbal. En nuestra jurisdicción solo se puede representar a uno mismo. Se sentó en los bancos detrás de mí, detrás de Gerardo. Carmen, agarrando su bolso como un flotador. Megan, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Y en la última fila, la abuela Rosario. Había cogido un Uber. Nadie la había invitado. Nadie le había dicho la fecha. Se enteró por Lucía,
y vino de todos modos. La jueza Hernández era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris y gafas de leer. Miró por encima, no a través. Señorita Pérez, presente su caso. Expuse 36 transacciones de Bizum, cada una impresa, fechada, resaltada. Cada concepto alquiler. Mostré los mensajes de texto, mostré la cronología. Hablé durante 11 minutos sin levantar la voz. La jueza Hernández se dirigió a Gerardo. Señor Pérez, ¿su hija le pagó 1.200 euros al mes? Gerardo se movió en su silla. Estaba ayudando con la casa. No era un alquiler. La jueza cogió el mensaje de texto impreso y lo leyó en voz alta. El alquiler vence el día 5. No te retrases de nuevo. Le miró por encima de las gafas. Usted usó la palabra alquiler, señor Pérez. Ella usó la palabra alquiler. Las transferencias dicen alquiler. Según cualquier estándar razonable, esto era un arrendamiento. Gerardo abrió la boca. No salió nada. La jueza Hernández no deliberó mucho. Fallo a favor de la demandante. Señor Pérez, usted estableció un arrendamiento verbal mes a mes a través de sus propias palabras y conducta. Rescindió ese arrendamiento sin preaviso legal. Realizó un desahucio ilegal. Se le ordena pagar 10.000 euros. El máximo legal en este tribunal, en concepto de daños y perjuicios, más la sanción por desahucio ilegal, según lo previsto en la ley estatal. Dejó su pluma. Señorita Pérez, puede reclamar el saldo restante a través de la vía civil. Gerardo se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Esto es un asunto de familia, no un asunto judicial. La jueza Hernández no parpadeó. Se convirtió en un asunto judicial cuando cambió la cerradura, señor Pérez. Siéntese. Se sentó detrás de mí. Oí a Carmen hacer un pequeño sonido. No una palabra, solo un aliento que se cortó. Megan lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. No por mí, por la escena, por el hecho de que gente que conocía estaba en esta sala, escuchando estas cifras. Pero el momento que me llevaré conmigo ocurrió en la última fila. La abuela Rosario se levantó lentamente. 79 años. Mala cadera, sujetándose al banco para mantener el equilibrio. Caminó hacia adelante, pasando a Carmen, pasando a Megan, hasta que estuvo de pie a mi lado en la mesa del demandante. No dijo nada, simplemente me cogió la mano. Sus dedos estaban fríos y firmes. Luego se dio la vuelta y miró a Carmen. Te crié mejor que esto, Carmen. Lo viste pasar. La cara de mi madre se desmoronó. Miró su regazo. No discutió, no se defendió. Simplemente se quedó allí, sosteniendo su bolso, encogiéndose. Megan miraba la pared. Gerardo miraba el suelo. La abuela Rosario me apretó la mano. Su voz era baja, solo para mí. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Aitana. Fue entonces cuando lloré. La sala del tribunal fue un tipo de ajuste de cuentas. La agencia tributaria fue otro. 6 semanas después de la audiencia, Gerardo abrió su buzón y encontró un sobre blanco normal. Sin logotipo en el exterior, solo una dirección de remitente en Madrid y las palabras Agencia Tributaria impresas en letra pequeña y discreta. Le dijo a Carmen que probablemente era un error. No lo era. La agencia tributaria abrió una inspección sobre 3 años de las declaraciones de la renta de Gerardo, 43.200 euros, en ingresos por alquiler no declarados. No declarados, no presentados, no mencionados en un solo modelo 100 que había presentado. Marcos me explicó las cuentas por teléfono. Clínicamente, de la forma en que un médico lee los resultados de un laboratorio. Impuesto sobre la renta, no pagado sobre los ingresos no declarados, aproximadamente 11.000 euros. Sanciones por no declarar, otros 4.000 a 6.000 euros. Intereses acumulados durante 3 años, aproximadamente 2.000 euros más. Responsabilidad total estimada, entre 17.000 y 22.000 euros. Y eso era solo Hacienda. Gerardo todavía debía los 10.000 del juicio verbal, y yo aún no había presentado la demanda civil. Tuvo que contratar a un asesor fiscal para que lo representara en la inspección. Solo eso costó 4.000 euros. Gerardo Pérez, el hombre que no gastaría 40 euros en un bote de pintura para mi techo, ahora estaba firmando cheques a asesores y viendo cómo su cuenta de ahorros se desangraba. Lucía me dijo que Gerardo intentó pedirle dinero prestado al tío Ricardo. Ricardo dijo, no, tengo mis propias facturas. Gerardo, el hombre que me dijo que me las apañara, ahora era el que no podía. No lo celebré. No publiqué nada al respecto.
Ni siquiera se lo conté a Elena de inmediato. Me senté en mi coche después de la llamada de Marcos y observé el aparcamiento durante un rato. No se sentía bien, pero se sentía justo. Las noticias vuelan rápido en las familias. Vuelan más rápido en los barrios. La prima Lucía, que Dios la bendiga, no dio nombres en Facebook, pero no fue necesario. Su publicación decía: algunas personas aprenden que mi casa, mis reglas, no funciona cuando la ley tiene reglas diferentes. 47 reacciones, 12 comentarios. Todos en la familia sabían a quién se refería. La tía Sandra se quedó callada. La mujer que me envió un mensaje diciendo: alégrate por tu hermana 2 semanas antes. Ahora no tenía nada que decir. No llamó a Gerardo. No me llamó a mí. Simplemente desapareció en ese cómodo silencio al que la gente se retira cuando se da cuenta de que ha elegido el bando equivocado. El tío Ricardo dejó de ir a las noches de mus. Pero el barrio fue la parte que Gerardo no vio venir. La señora García, la testigo, la señora de los geranios, la mujer que lo vio representar la mano dura mientras mis pertenencias estaban sobre la hierba mojada, habló, no con malicia, solo con hechos. Se lo contó a los Hernández de al lado. Los Hernández se lo contaron a los López. A finales de mes, la mitad de la manzana sabía que Gerardo Pérez había echado de casa a su hija, que le pagaba el alquiler, y que la Guardia Civil le había entregado una notificación en su propia entrada. Gerardo no fue invitado a la fiesta de verano del barrio, la primera vez en 11 años. Carmen dejó de salir de casa durante 2 semanas, hacía la compra por internet, y luego la última ficha de dominó. David, el prometido de Megan, el vendedor de coches con el despacho en mi antigua habitación, empezó a hacer preguntas. Quizás deberíamos buscarnos nuestro propio piso, le dijo a Megan. No quiero empezar un matrimonio en una casa con este tipo de drama. Megan y David pospusieron la boda, no por dinero, no por mi culpa, sino porque David no quería empezar su vida en una casa que se había convertido en una prueba judicial. Megan culpó a Gerardo. Mi madre llamó un jueves. Su voz sonaba 10 años más vieja. ¿Podemos hablar? Solo nosotras, por favor. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Puerta del Sol. Terreno neutral. Lo suficientemente público como para que ninguna de las dos se desmoronara demasiado. Ya estaba sentada en un reservado cuando llegué, sosteniendo una taza de la que no estaba bebiendo. Tu padre lo está pasando mal, dijo. Lo de Hacienda se lo está comiendo vivo. Envolví mis manos alrededor de mi propia taza. Él tiró mi vida al césped, mamá. Mientras yo salvaba vidas en el hospital, pensó que lo entenderías. Pensó que me quedaría callada. Hay una diferencia. Carmen miró fijamente su café. Tenía los ojos rojos, pero las lágrimas ya habían pasado. Probablemente en el coche, probablemente sola. Parecía una mujer que había pasado 30 años construyendo una casa sobre los cimientos de otra persona y acababa de sentir la primera grieta. Debería haber dicho algo, dijo. Le tenía miedo. Sé que se lo tenías. No lo digo como excusa. Solo te estoy diciendo la verdad. Te creo, mamá, pero aún así dejaste que pasara. Lloró en silencio. De la forma en que la gente llora en las cafeterías, contenida, avergonzada. No crucé la mesa para consolarla. No porque la estuviera castigando, sino porque el consuelo de mi parte en ese momento la habría absuelto y necesitaba sentirlo. Te quiero, dije. De verdad, pero no puedo volver a una casa donde mi valía se mide por lo mucho que renuncio. Se secó los ojos con una servilleta de papel. ¿Cuándo te volviste tan fuerte? No soy fuerte, mamá. Simplemente estoy harta de pagar el precio por ser fácil de ignorar. Me miró como si me viera por primera vez. Quizás lo hacía. 3 meses después, firmé un contrato de alquiler, uno de verdad, con mi nombre impreso en cada página, para un apartamento de un dormitorio a 6 manzanas del Gregorio Marañón, planta baja, a 12 minutos del trabajo. Alquiler, 890 € al mes, menos de lo que le pagaba a mi padre. El cheque del juicio verbal, 10.000 €, se cobró la misma semana. Lo usé para el primer y último mes de alquiler, una fianza, un colchón y una mesa de cocina de segunda mano. El resto fue ahorros. Mis ahorros, a mi nombre, bajo mi control. Elena me ayudó a mudarme. Apareció con su monovolumen, 3 cestos de ropa llenos de utensilios de cocina donados y un paquete de 6 decás de limón porque el champán es para los ganadores, y tú aún no has terminado. Monté el dormitorio primero,
Colgué las cortinas que Elena encontró en un rastro. Coloqué mis libros de enfermería en una estantería que no pertenecía a nadie más. El sábado por la tarde llamaron a la puerta. Abrí y me encontré a la abuela Rosario en el pasillo sosteniendo una lámpara. Era de latón, antigua, con una pantalla de cristal verde. El cable había sido recableado probablemente 2 veces. Esta era mía cuando vivía sola por primera vez, dijo. 1967. Quiero que la tengas. La enchufé esa noche. Proyectaba un cálido círculo ámbar sobre la mesa de la cocina. El tipo de luz que hace que incluso una habitación pequeña se sienta como un hogar. Esa noche, me senté a mi mesa en mi apartamento, detrás de mi cerradura, y cené sola. Sopa de sobre y tostadas, nada especial. Pero el silencio era diferente aquí. No era el silencio de ser ignorada. No era el silencio de mantener la paz. Era el silencio de la propiedad. 1.200 euros al mes solían ir a un hombre que no me veía. Ahora pagan un lugar que es mío. Gerardo llamó un domingo por la noche. 19:14 p.m. Casi no respondo. No por ira. Ya había superado eso. Más bien como la forma en que dudas antes de abrir una puerta que ya has decidido atravesar. Respondí. Aitana. Su voz era diferente, no suave. Gerardo Pérez no es de los que hablan suave, pero los bordes estaban limados. El tono de mando había desaparecido. Hola, papá. No pensé que llegarías tan lejos. No pensé que tirarías mis cosas al césped. Exhaló. Una exhalación larga. El tipo de aliento que se lleva algo pesado. Estaba tratando de hacer lo correcto por tu hermana, haciendo lo incorrecto conmigo. Silencio. 5 segundos. 6. Lo dejé estar, no lo llené. Hacienda quiere 22.000 euros, dijo finalmente. Lo dijo de la forma en que alguien dice que tiene un diagnóstico, plano, fáctico. Todavía en shock. Siento oír eso, papá. ¿De verdad? ¿Lo sientes? Sí. No quiero que sufras. Nunca quise eso. Más silencio. Oí la televisión de fondo. Un partido de baloncesto. La banda sonora de cada noche que pasé en esa casa. Espero que lo soluciones, dije. Lo digo en serio, pero no voy a volver. No dijo, te quiero. No dijo, lo siento. No dijo, te arrepentirás de esto. Simplemente respiró al otro lado de la línea. De acuerdo, dijo y colgó. Fue la palabra más honesta que me había dicho en años. No una disculpa, no una rendición, solo un de acuerdo. Un reconocimiento de que el terreno había cambiado y no podía volver a cambiarlo. Dejé el teléfono y miré la lámpara de Rosario brillando sobre la mesa. Por primera vez en meses, no sentí ira, no sentí tristeza. Simplemente me sentí en paz. La gente me pregunta si me arrepiento. Sí, me arrepiento de los 3 años que pasé creyendo que el silencio sería recompensado. Me arrepiento de cada mañana que preparé el desayuno para una casa que trataba mi trabajo como si fuera aire, presente, necesario, invisible. Me arrepiento de los 43.200 euros, claro. Pero más que el dinero, me arrepiento de la versión de mí misma que pensaba que si me esforzaba más, daba más, me quejaba menos, mi padre finalmente me miraría como miraba a Megan. Esa versión de mí se ha ido. La dejé ir un martes por la mañana de marzo, sentada en un frío escalón del porche, con un pijama de trabajo que olía a un turno de 14 horas. Mi padre no es un monstruo, quiero dejar eso claro. Es un hombre que confundió el amor con el control y la gratitud con la obediencia. Construyó una familia donde su palabra era la última. Y cuando alguien la desafió legalmente, con calma, con 36 recibos, todo su reino tembló. Espero que aprenda la diferencia. Pero enseñársela ya no es mi trabajo. Si estás escuchando esto en una casa donde tu amabilidad se está utilizando como moneda de cambio, donde tu silencio es la comodidad de otra persona, quiero que me oigas decir algo que nadie me dijo. Guarda tus recibos, conoce tus derechos y recuerda que establecer un límite con tu familia no es una traición. Es lo primero que construyes cuando finalmente decides construir para ti misma. Estoy sentada en la mesa de mi cocina ahora mismo. La lámpara de la abuela Rosario está encendida. El apartamento está en silencio. La cerradura de la puerta es mía. Las cerraduras son mías ahora. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías presentado esos papeles o habrías intentado mantener la paz?
Deja un comentario con juzgado o paz. Y si alguien que conoces necesita escuchar esta historia, compártela con ellos. Más historias como esta te esperan en la descripción de abajo. Nos vemos en la próxima.